Implica mucho tiempo y esfuerzo. Es prácticamente una carrera universitaria, un curso de formación que tú te impartes a ti misma. De manera autodidacta aprendes a ser asesora de imagen, aprendes a llegar a la respuesta final, a una imagen personal que sea como siempre has soñado. No es algo fácil porque todo lo que cuenta en tu vida no es fácil. No es fácil crear relaciones duraderas que tengan amor, cariño, respeto mutuo. No es fácil, no fue fácil aprender a hacer cálculos, aprender a conducir un coche. Todo lo que es importante en la vida no se consigue de manera fácil y tu imagen personal es importante. Este canal trata básicamente sobre cómo vestir según tu tipo de cuerpo. Pero es importante saber que la tipología, la morfología corporal, no es el único aspecto que dicta tu mejor estilo de vestimenta, el estilo de vestimenta que más te favorece, sino que hay que tener en cuenta, por supuesto, tu personalidad. Más que eso, hay que tener en cuenta las diferentes facetas de tu personalidad, las diferentes variantes del yo. Porque no somos solo de una manera, no somos solo frágiles, emocionales y vulnerables. También somos ambiciosas, responsables, o quizás clásicas, o quizás naturales, atléticas. Todos estos aspectos de tu personalidad determinan tus esencias. Y nos vamos a centrar hoy en la combinación entre tipo de cuerpo, tu tipo de cuerpo según Kibi y tus esencias según Kitchener. Si eres nueva en este canal y no sabes de lo que te estoy hablando, te recomiendo que veas los vídeos que te voy a dejar en la descripción y que después vuelvas a esta información. Y ahora, sin más preámbulos, veremos cómo determinar tu identidad estilística. Bueno, primero te recomiendo que empieces por un cuaderno, unas hojas en las que apuntes las observaciones que tengas a lo largo de este viaje de autodescubrimiento, porque tu identidad estilística, el estilo que te favorece, es un viaje de autodescubrimiento. Entonces, paso número 1, un cuadernito donde apuntes todas las observaciones. Puede ser, por supuesto, un Word o un Excel, pero yo, como estoy chapada a la antigua, te recomiendo un cuaderno. Bueno, paso número 2, y muy importante, empezar por tus esencias. Lo que os digo parece contradictorio porque este canal trata sobre la morfología corporal, más bien, no trata tanto de personalidad. No es un canal de psicología. No obstante, la personalidad, tu forma de ser, tu alma, cómo eres en tu intimidad, cómo eres de cara al exterior, cómo eres en tu profesión, todos estos aspectos cuentan a la hora de pensar en formar un estilo. Todo debería tener mucho peso. Una vez descubiertas tus esencias, por supuesto, tendrás que investigar acerca de estas esencias, cómo se expresan en el estilo. Y la manera de hacer un trabajo de investigación es averiguando cómo se viste la persona que tiene ese tipo de cuerpo, porque veremos que la esencia romántica corresponde al tipo de cuerpo romántico, la esencia dramática al tipo de cuerpo dramático y así por el estilo. Después en mi cuaderno me apunto todas las cosas que quiero integrar en mi estilo personal, cosas que sé que voy a llevar, no porque me gustan, sino porque pegan con mi personalidad, ¿vale? Cuidado con esto, me gusta mucho. A mí también me gustan mucho los tacones, pero igual no son prácticos con mi estilo de vida, no es algo práctico que yo pueda integrar en el día a día. Entonces, apuntarse en el cuaderno de la esencia dramática, ¿con qué me quedo? Me quedo quizás con un look monocromático, de cabeza a los pies vestida de rojo o de negro, o me quedo con, no sé, el corte sastre, el corte masculino y entallado. Luego pasamos a la siguiente esencia, digamos que tienes esencia natural,
Bueno, pues miras recomendaciones de estilo para el tipo de cuerpo natural y vas a ver que hay cantidad de recomendaciones. ¿Qué te llevas de ahí? ¿Qué puedes integrar en tu estilo? ¿Con qué te sientes cómoda? Con las prendas más holgaditas aquí en la zona de los hombros, con algunos cortes, con algunos colores, los colores de la tierra quizás, los rojizos. ¿Qué te podrías llevar del estilo natural? O puede que del estilo de vestimenta no te guste absolutamente nada, que no te veas vestida ni con un estilo country, ni boho, ni atlético, ni holgado, ni nada. Simplemente te quieres llevar los accesorios de estilo natural, ¿vale? Pues apuntarías en tu cuaderno accesorios de estilo natural. Esto sería el paso número 2, investigar las esencias. Lleva tiempo, no es fácil, es un trabajo de investigación y toda la identidad estilística lleva mucho tiempo. Después de este vídeo no puedes decir, venga, ya sé mi identidad estilística, vamos a comprar conjuntos, vamos a ir de compras. No, es un viaje de probar, sentir, ver cómo te mueves, cómo te sientes, intentarlo una y otra vez. Paso 3. Apenas en este punto investigaremos sobre el tipo de cuerpo según Kibi. La morfología corporal, cada característica del cuerpo, estructura ósea, carne, cómo es la carne, firme, blandita, tiernita, rasgos faciales, llenos, generosos, todo lo contrario, más finos, más afilados. Todo es importante, cada detalle, incluso las manos y los pies. La verdad es que las manos y los pies es un aspecto al que no le damos mucha importancia a la hora de investigar acerca de nuestra tipología Kibi, pero son importantísimos. Porque muchas veces te ayudan a darte cuenta de que, si estás entre dos tipologías, dices, vale, pues las manos y los pies son así, es muy probable que sea esta otra tipología, la mía. ¿Y cómo descubres tu tipo de cuerpo Kibi? Haciendo el test que te voy a dejar en la descripción, pero más importante que el test, viendo vídeos acerca de tipologías Kibi, viendo vídeos, leyendo artículos. No te conformes con el test porque es muy engañoso. De hecho, me estoy planteando borrar el test por completo de mi página web porque muchas de vosotras os centráis solo en el test y os confundís mucho. Puede ser un apoyo y puede que tengas suerte y que des con tu tipología, que sepas interpretar cada característica de tu cuerpo como una experta, pero si no es así, llegas a una respuesta que no es la tuya y empiezas a vestir de una manera con la que no te encuentras cómoda. Y ahora, digamos que ya has hecho todo este proceso y has dado con tu tipo de cuerpo Kibi. Dices, bueno, yo soy así, claramente, soy soft natural, ¿vale? Bueno, vamos a coger la guía de estilo de David Kibi y veremos qué recomendaciones del estilo soft natural quieres para ti, quieres integrar en tu estilo. Es posible que las desees todas, que digas, vamos, mi estilo es así, yo me veo de esta manera, yo me voy a sentir cómoda usando este tipo de ropa, llevando el pelo así, usando este maquillaje. Si es así, es muy probable que ni siquiera necesites las esencias, porque tus esencias son natural y romántica. Soft corresponde a la esencia romántica, ¿no? O suave en español, corresponde a una esencia romántica. Entonces las cosas están claras, tienes esencia natural y tienes esencia romántica y estas dos coinciden con tu tipo de cuerpo según Kibi. Puedes usar toda la guía de estilo de Kibi, no hace falta que te compliques más la vida. En cambio, si estás conforme, si estás cómoda solo con algunos puntos de la guía de estilo que te propone Kibi, te las apuntas en tu cuaderno y ya veremos al final cómo integrarlo todo, lo que te apuntaste acerca de tus esencias y lo que te apuntaste acerca de tu tipo de cuerpo. Pasemos al paso número 4, que es más práctico y más entretenido que los anteriores que parecen, vamos, de curso de formación. Bueno,
Este paso se refiere a recopilar imágenes. Primero, busca imágenes, conjuntos, outfits relacionados con cada una de tus esencias. Si reconozco que tengo esencia dramática, voy a buscar en internet recomendaciones de estilo para el tipo de cuerpo dramático. Si tienes esencia clásica, busca conjuntos de estilo clásico. O cómo visten las clásicas. Pasamos a la siguiente esencia, romántica, digamos, conjuntos de estilo romántico o calzado de estilo romántico. Y seleccionar aquellas fotos que te gustan, que pegan con tu forma de ser. Aquellos conjuntos que digas, bueno, me veo, está bien, creo que podría llevar esto, creo que estaría cómoda llevando esto. Y así para cada una de tus esencias. Después pasamos a las imágenes relacionadas con tu tipo de cuerpo. Mi consejo es que busques tanto en español como en inglés. Puedes poner en Google Translator, Google Traductor, cómo se dicen ciertas cosas en inglés. Y después haces un corta y pega y buscas en todos los idiomas si quieres, no solo en inglés. Y así te creas tu propia carpeta de outfits que se basan en tus esencias y outfits que se centran en tu tipo de cuerpo según Qibi. Por supuesto, una manera de buscar en el paso anterior sería buscando cuerpos que tengan tu esencia. Por ejemplo, si eres gamín suave, conjuntos para gamín suave de esencia clásica, outfits para gamín suave de esencia natural. Hay mucha información en internet, en inglés, hay muchos mood boards. Los mood boards son un conjunto de imágenes, es prácticamente un collage. Pues vas a ver que hay muchos de este tipo. No hay para todos los tipos de cuerpo y todas las esencias. Yo estoy trabajando en ello, también estoy trabajando en un curso sobre tipo de cuerpo y esencias que tendrá un precio simbólico, no será nada caro, porque quiero que todo el mundo tenga acceso a ello. Y ahora, el último paso, el más importante. ¿Cómo integrar todo esto, no? Por una parte tienes algo relacionado solo con tus esencias y por otra parte algo que tiene que ver solo con tu morfología corporal. La manera de integrarlos es probando modelitos, probando conjuntos. Puedes simplemente dedicar tardes o días de fin de semana para probar cosas en las tiendas que tienen la clase de ropa que tú buscas. Simplemente probando te vas a dar cuenta y cuando vayas al probador, cógete de todo, coge también calzado. Accesorios no te puedes coger, por supuesto, pero sí puedes coger calzado, un par de botas, un par de sandalias y de esta forma te ves todo el conjunto, ¿no? Y te vas a dar cuenta si te gusta, si te mueves bien, si estás cómoda, si pega contigo, si no. Por supuesto, en caso de que no quieras pasar por todo este suplicio de tiempo y esfuerzo, puedes contratar los servicios de una asesora de imagen. Y aquí vuestra servidora estaría encantada con tener más clientas.